¿Qué tal, gente de YouTube? Bueno, de las distintas redes sociales a las que voy a estar subiendo este tutorial. Bueno, la idea básicamente es hacer un tutorial simple. Voy a ser breve, rápido, porque la idea es concentrarme en las áreas importantes de crear un team switcher. Esto es para cambiar un tema entre modo oscuro y modo claro para una página web. Por ahí si están necesitando o están queriendo implementar o simplemente quieren aprender un poco. Yo soy también bastante neófito en esto de la programación web. Hace un tiempo que vengo ya trabajando. Y bueno, voy aprendiendo y a la medida en que voy realizando distintos avances, bueno, voy mostrándolos y cosas que me interesan. Básicamente, como para hacer rápido una pequeña introducción, yo estoy muy perfilado por el momento a todo lo que es la parte del frontend del desarrollo web. Bueno, ya más adelante iré también subiendo algunos tutoriales en la medida en que me vaya sumergiendo en el backend. Pero por ahora me voy a mover mucho en el frontend y bueno, para empezar a hacer este team switcher, este cambiador de temas, como el que vemos acá en pantalla, ya vamos a pasar directamente a mostrarlo. Tenemos un tema claro que cuando yo le hago clic a este botón que vemos, va a simular el efecto de un botón mediante CSS, que cuando hacemos clic cambie hacia un fade, hacia un tema más oscuro. Y obviamente se producen algunos efectos como el cambio de color en el botón, como si se prendiera y se apagara. Y bueno, y afecta no solo al texto, sino también al background, al fondo del Team Switcher. Este, para esto voy a asumir que ya conocen y tienen conocimientos básicos de HTML y CSS. No necesariamente tienen que saber JavaScript, pero bueno, si tienen algo de conocimiento en JavaScript van a ver que es muy fácil. Vamos a comenzar. Lo vamos a hacer simple. Voy a arrancar con un template básico en HTML5. Bien, donde voy a hacer, vamos a ponerle acá primero el título para arrancar. Team Switcher. Bien. Y acá en los metas vamos a hacer un link. Voy a hacer un link al CSS, al style CSS, y acá debajo ya voy a crear los archivos, un script también con un source a un app.js. Luego voy a crear los archivos porque acá estoy vinculando, y aquí voy a poner, que es muy importante poner async. Bien, quiere decir que es asincrónico la forma de ejecución del JavaScript. Como sabrán, HTML empieza desde arriba y va hacia abajo leyendo. Cuando llegue al script lo va a ejecutar al script. Yo lo que no quiero es que no lo ejecute ya mismo, sino que lo haga al finalizar la carga de la página web. Entonces le pongo async y lo va a cargar al final. Lo digamos así, esto es lo más simple que lo puedo explicar. Es mucho más complejo, pero esto es lo simple, lo va a cargar después de que la página se ejecute. Voy a crear otro archivo con el style.css, que son los estilos en cascada. Vamos a crear otro archivo con el app.js, que es para crear el JavaScript. Para el index vamos a comenzar algo muy simple. Bien, aquí tengo. Voy a crear un div con una clase contenedor. Bien, que va a ser el background o el fondo de pantalla que que es gris, que cambia a blanco cada vez que hacemos clic. Bien, por ahora vamos a dejar esto un poco de costado y vamos a agrandar así podemos ver mejor. Bien, voy a agrandar un poco la letra también. Dentro del div que es contenedor voy a crear otro div que va a contener una clase encabezada. De este encabezado voy a crear un h3 sin clase,
que contenga un texto que se llama twin switcher. Alright, ok. Salimos de este div y vamos a crear otro div con la clase ClickedBTN. Ya van a ver por qué, en realidad. La clase Clicked. Y acá vamos a hacer, dentro de la clase Clicked, al lado le voy a poner la clase BTN. Ya van a ver por qué. Porque esto lo vamos a usar en JavaScript más adelante para que una es la configuración, llamemos la clase para la configuración del CSS cuando está en BTN y cuando está en Clicked. Eso quiere decir, los dos estados, cuando presente alguno de los dos estados, cuando va a ser la clase, le llamamos BTN, será cuando sea el modo light, y cuando se hace clic, ¿qué sucede en la clase oscuro? ¿Bien? Ya lo vamos a ver. Yo voy a copiar acá un SVG, bien, en realidad dos SVG, pero en realidad es uno porque es una copia exacta y literal del otro. Bien, y lo voy a pegar. Esto es un vector que lo saqué de una página web, ustedes lo podrán buscar, hay muchas páginas web que ofrecen vector, y que simplemente este vector, si yo lo abro, ahora lo guardo, y lo abro en un live server, bien, simplemente tengo el theme switcher que hemos escrito acá arriba y tengo los dos SVG que son dos iconos con esta lunita y este sol, que es el que se va a usar en el fondo del botón. La clase que creamos, que se llama acá ClickedBTN, es la que nos va a alternar, la que nos va a dibujar el botón y nos va a alternar entre el botón que está encendido y el botón apagado. La clase que le puse simplemente al SVG es Light y la clase Dark. Simplemente que lo utilicé así para poder ir diferenciándolos. Eso es todo el HTML que vamos a usar. Bien, es muy sencillo. Ya lo dije, el botón, en realidad la razón esencial del botón radica en que todo el efecto se produce a través del CSS. Bien, vamos a pasar ahora hacia el CSS y yo al CSS que les voy a estar mostrando lo voy copiando por código y lo vamos a ir analizando. No quiero detenerme mucho ni perder mucho tiempo porque la idea es que podamos hacer un análisis. Bien, primero parte, esto es un setup básico, bien, cuando pongo un asterisco acá quiere decir que voy a setear a todo el documento. Tiene un margin de 0, un padding de 0, el box sizing es border box. Bien, si después abren un navegador web cualquiera y les enseño, pero para que vayan viendo, por ejemplo, agarramos un navegador y pongo border box, ¿bien? Automáticamente me va a llevar al developer Mozilla, ¿bien? Y acá te va a explicar lo que es el box sizing con su border box, content box y todos sus demás estilos y de cómo se van a aplicar al CSS. Es muy interesante, yo no me voy a detener, por favor ustedes lean, investiguen y van a ver que realmente para hacer lo que se llama en CSS un reseteo de la página web, es muy bueno utilizar el border box, bien, sirve y mucho. Pero yo por ahora lo voy a dejar así, bien, para que ustedes entiendan que usamos el border box. Font Family no me jugué por utilizar ninguna fuente en especial, una sans serif nada más, como para que no tenga las colitas abajo. Y sí, acá viene lo importante. Esta parte es que cree varias variables. En CSS se pueden utilizar variables, y lo bueno es que yo haciendo un pequeño cambio acá no tengo que cambiar en el resto del código, ya lo van a ver y lo van a entender. Pero acá simplemente grabo en que la variable que se llame shadow color light, bien,
este tipo de RGBA, bien, en Shadow, Color Dark, este tipo de RGBA y así sucesivamente. Solamente lo utilice para guardar colores, salvo en esta variable que se llama Transition Any, bien, que es la animación, que va a tardar un 0,2.2 segundos en EasyIm, simplemente para hacer transiciones. Y esto es el reseteo y esta es la parte inicial. Si yo esto lo guardo y miro actualizo la página, no pasa nada porque todavía no hemos tocado nada. Vamos con la segunda parte y ya empezamos a tocar los primeros ajustes de CSS, bien, y ahí les paso, y es tocar al contenedor. ¿Se acuerdan que en el HTML habíamos creado un div con una clase contenedora? Esta clase contenedora va a ser la clase que va a contener los fondos y a la letra que se llama ThemeSwitcher. Bien, entonces le vamos a colocar un background. Este background no está seteado dentro de las variables, pero porque se utiliza una sola vez. Bien, entonces no los tengo que estar llamando constantemente, ya me van a entender por qué. Ponemos un background de color claro, bien, que va a ser el fondo. Esto es importante, y acá sí. Display flex es la forma en que se va a mostrar la información. Si vamos a mirar acá, bien, están uno abajo del otro, bien, y el ThemeSwitcher. Si yo coloco display flex y guardo esto y lo guardamos, vemos como el ThemeSwitcher pasó al centro, bien. No hay mucho más diferencia, no hay mucho más cambio por el momento, porque obviamente no hemos hecho un gran avance. Pero vemos como el ThemeSwitcher ya se acomoda en el centro y se mantiene en el centro. Lo mismo sucede con las imágenes. No están a un costado, ni están a la izquierda, ni están a la derecha. Están en su centro, centradas perfectamente. Vamos a seguir analizando el código HTML. El width tiene un 100% view width. Quiere decir que el ancho va a ser el 100% de lo que ocupe la pantalla en la que se estén haciendo. Si es un navegador web, como por ejemplo un móvil, se va a adaptar a la pantalla del móvil. Y si es una pantalla ancha, se adapta a una pantalla mucho más grande, como puede ser un escritorio de una computadora. Lo mismo hacemos con el height, que es el 100% del view height, por eso es VH, que también va a adaptar el 100% de la pantalla a la que esté trabajando. Puede ser el 100% de esto o el 100% de esto. La dirección de las columnas la ponemos en columnas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo pongo acá row, porque las propiedades del flex o del flexbox, si yo pongo acá row, vamos a ver que el ThemeSwitcher cambió acá. Y yo quiero que estén uno arriba del otro. Entonces, para eso es la propiedad column, que hace que esto se quede encolumnado. Uno abajo del otro. El align items o la alineación de los ítems es centrado, por eso esto se centra casualmente en el centro entre los ambos extremos del navegador. Sin importar el tamaño del navegador, se va a centrar. Y después tenemos una transition. Y acá sí es de lo que yo le decía. Llamo a la variable transition any. Quiere decir que la transición va a ser de 0.2 segundos easy in. Por eso cuando hago la ampliación tarda un poquito en ajustar el tamaño de pantalla, porque eso es la animación que está haciendo. Luego vamos a pasar a otra parte que es lo más interesante ya, saliendo de los seteos. Pasamos al comportamiento del fondo cuando se va a hacer cliqueado. ¿Bien? Y básicamente consta de estos dos. Bien, encabezado, si miramos el index, tenemos acá otro div que hemos creado después del contenedor que se llama div class encabezado, y ahí tiene la palabra ThemeSwitcher. Bien, si miramos el style CSS, el encabezado tiene un tamaño de una fuente de 2M
un color de texto que va a ser un gris oscuro. Volvemos a aplicar de nuevo el display flex, alineamos los ítems al centro y que el alto de este que va a tener este encabezado va a ser el 10 UI, o sea, del tamaño de la pantalla va a ocupar solamente el 10% de toda la pantalla. Y la alineación del texto es central, seguimos más o menos, alineamos el texto al centro. Después llegamos a una clase encabezado clicked, bien, que va a cambiar el color. Eso va a suceder después con el JavaScript, quiere decir cuando al botón le demos clic, va a hacer que ya la propiedad encabezado no se llame más encabezado, sino se va a llamar encabezado clicked y va a aplicar este CSS y va a cambiar el color del texto. Va a pasar de un texto oscuro a un texto claro. Si yo esto ahora lo guardo y miramos, el theme se agrandó, theme switcher se agrandó y nada más, no sucede más nada porque no se puede ver desde nada. Pero cuando hagamos el cambio a encabezado click vamos a ver cómo esto cambia. Después seguimos, vamos a ir con la parte que es central de todo esto y que es la que vamos a ir por parte, que es el comportamiento del botón día-noche. Bien. Acá tenemos comportamiento del día-noche y esta es la primera parte. ¿Se acuerdan cuando creamos acá este div class clicked.btn? Creamos que la clase tiene la clase clicked y por otro lado tiene la clase btn. Lo mismo que estábamos haciendo, lo mismo que estábamos haciendo acá. En un momento, que estamos haciendo con el encabezado, en un momento tiene la clase encabezado y en otro momento va a tener la clase encabezado clicked. No se preocupen con los nombres le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le pongo btn para poder simplemente entender que estoy haciendo referencia a la clase btn, que es el botón. Y empezamos. Es exactamente lo mismo, usamos el display flex y acá sí vamos a ver cómo va afectando las distintas propiedades del CSS. Vamos a ver acá. El display flex ya lo notamos acá, pero si yo le pongo display inline, que es el display que trae por básico, vemos que está uno abajo del otro porque hereda el display flex en column de acá del contenedor. Entonces lo va a mostrar en columna, uno abajo del otro. Pero a mí los dos solcitos con las lunas, no las quiero ver en manera display flex, o sea, no las quiero en columna. Entonces le digo que aplique la propiedad flex. Aplicando la propiedad flex, se van a colocar uno al lado del otro. El theme switcher con respecto a las lunitas, sí se mantiene en columna uno abajo del otro, pero sí ya le dije que a los solcitos no quiero que estén en columna, sino quiero que estén ahora en uno al lado del otro. Alineo los ítems al centro y establezco un ancho de 130 píxeles y un alto de 50 píxeles. Básicamente ese es el inicio. Después vamos a seguir con una propiedad que esto es interesante, bien, que les quiero mostrar acá, que es el background. El background, bien, para que ustedes lo vean, yo voy a empezar a trabajar de esta manera para que lo podamos ver, bien. Voy a poder empezar a trabajar de esta manera para que lo podamos ver mejor cada vez que hacemos los cambios y ustedes los puedan ver prácticamente en directo, en vivo. Acá. El background le voy a aplicar al fondo, quiere decir al fondo de este div que lo acabo de setear en 130 por 50 píxeles, que no lo vemos, bien. Le acabo de decir que va a tener un gradiente lineal, o sea, un linear gradient, que va a ser hacia la izquierda y va a usar las variables gradient de k-light, gradient de k-light, de gradient dark y gradient dark. Ya van a ver por qué. O sea, volvemos acá al principio, nos volvemos acá al principio y vemos que acá está el gradient de k-light.
Este es el que se usa y después se utiliza estos dos gradientes. Ya van a ver por qué están en variables y después más adelante se van a repetir. Por eso uso la variable. Y lo utilizo 4 veces. Pero aquí está lo importante de la propiedad. Cuando arranca al 0% va a usar el Decalight, o sea, un color claro, que es este que está acá. Un color claro. Bien. Pero después, cuando llega al 45% del botón, va a volver a aplicar el Decalight. Quiere decir para que sea un color sólido. Pero entre el 45 y el 55% va a ser una transición entre el light, o sea, entre algún color claro y un color oscuro. Y después se mantiene desde el 55 hasta el 100% con un gradiente totalmente oscuro. Bueno, no es oscuro al botón, pero sí a los efectos de lo que queremos ver. Si yo esto le doy guardar, vemos cómo se ha creado. No se puede apreciar todavía porque, pero vemos como acá es un poquito más oscuro que esta parte. Seguimos con el CSS. Acá vamos a poner todo de una sola vez porque ya no me interesa tanto el CSS que se está escribiendo acá. Vamos a pegar. Bien. Todo esto, bueno, se ha pegado con una diferencia importante, lo vamos a analizar desde acá, después esto lo ajustamos. Se agrega un margin top y acá se usa un cálculo. ¿Por qué? Porque para poder yo separar este botón y bajarlo al centro de la pantalla, le voy a decir que hago un cálculo entre el 40% del view age, o sea, del alto de la pantalla, menos 25 píxeles. ¿Por qué? Porque si miramos, el encabezado tiene un 10% del view age. Si yo quiero llegar a la mitad, tendría que ser el 50, que está acá. 40 más 10 son 50%. Pero le resto 25, porque si no va a quedar por debajo del 50%, porque el height o el alto del div es de 50 píxeles. Entonces, tengo que restarle la mitad de ese 50 píxeles. Ahora cuando lo grabe lo van a ver. Se baja automáticamente hasta acá. Bien. Después tenemos un box shadow también de la misma forma. Bien, recuerden, de la misma forma utilizo un box shadow y acá vuelvo a apelar a las variables que grabé y utilizo las shadow color light y shadow color dark, que si miramos es un gris oscuro y un gris claro, con una transparencia obviamente porque son colores RGBA. Lo único que logro con esto es crear una sombra que va a hacer que genere una sombra, que se proyecte una sombra como si fuera un botón. Lo mismo lo hago con inset, quiere decir que va a crear una sombra por dentro del botón, color light. Y después tenemos el border radius, border para redondear, para que no sea un cuadrado, sino que de redondeadito los bordes. Y le agrego una transición y llamo a la variable de nuevo. Como verán, ya estoy reutilizando en esta instancia, estoy reutilizando código, porque aquí ya llamé a la variable y acá la vuelvo a llamar a la variable de nuevo. Y utilizo sin tener que estar escribiendo cada vez que necesito cómo se va a comportar la transición. El cursor le digo que es pointer, quiere decir simplemente que cuando me acerque cambie a esta manito. Bien, hasta acá seguimos todo bien. Retrocedemos para atrás. Continuamos con todo esto. Y acá se acaba el comportamiento básico de esto. Después sigue una posición que se llama clicked. Bien. Que es lo mismo, sucede lo mismo aquí, que es cuando llamamos al index acá, tenemos la posición clicked o la clase clicked y el botón, la clase btn. Ya configuramos la función btn, ahora hay que configurar la clase clicked. Es exactamente lo mismo, hacemos un background, un linear gradient, bien, ahora en vez de ir hacia la izquierda, va hacia la derecha. Y utilizamos otro esquema de colores
pero es el mismo formato, solamente cambia el color. Es al 45, al 45, al 55, al 55. Lo único que cambia es la variable si utilizan colores más oscuros, porque este click es cuando se pasa a la parte oscura del botón, cuando se cambia al tema oscuro. Se le agrega un box shadow, es lo mismo con inset, estamos ante la misma situación, lo único que cambia son los colores y las posiciones de los box shadow, que eso lo hace uno jugando, experimentando. Luego sigo con el BG Clicker. Esto es exactamente lo mismo. Lo único que sucede acá cuando tengo el encabezado, acá, perdón, en contenedor, tengo un background de 200, o sea, un color claro. Yo necesito que cuando se haga clic, cambie a un color oscuro. Entonces, llamo a que el encabezado tenga una clase BGClicked o Background Clicked y cambia un color oscuro. Eso es todo, va a cambiar un color oscuro el fondo. Ahora el comportamiento, esta es otra cosa que sí me interesa y que es la más compleja en cuanto a entender de cómo sucede, es cómo se comportan las lunitas. Bien, vamos acá, de los iconos estos. Primero le digo que al SVG Light y al SVG Dark, o sea, si vamos acá al index, acuérdense que yo tengo un SVG que es de la clase Light y un SVG de la clase Dark. Lo único que hago es decirle, cuando sean a los dos por igual, quiero que los dos tengan un margin de 0 y 15 píxeles. Quiere decir, cuando yo declaro el margin así, si han hecho el curso de CSS, sabrán que esto es arriba y abajo y esto es izquierda y derecha. Solamente le va a aplicar un margin 0 arriba y abajo y a la izquierda y a la derecha de 15 píxeles. El tamaño va a ser de 2em y el ancho de 2em y el alto de 2em. Bien, después le digo que, y acá ya me meto con propiedades de SVG, pero bueno, vamos a darle OK. Yo le doy OK, fíjense cómo cambió todo. Ahora sí ya el botón tiene toda la forma. Vamos a ir parte por parte, yo voy a ir eliminando para que vamos entendiendo cómo llegamos a eso. Bien, si yo elimino este código y simplemente quedo así, al decirle que aplique un margen, le hizo esto, ¿bien? Es más, yo lo puedo hacer desaparecer. Y tenemos las dos lunas muy grandes, no las podemos ver, ¿bien? Pero si yo le agrego el margen, ¿bien?, automáticamente las lunas se sitúan en esa posición. Y si le agrego el width, simplemente al ponerle el width y el height, simplemente le estoy diciendo no te pases de ahí, quiero que quedes en ese tamaño. Ahora sí, yo voy a entrar con una propiedad que es el fill, y esta propiedad es importante. La propiedad fill solamente sirve para cuando trabajamos con SVG. Quiere decir cuando tenemos cargado un SVG. El SVG es un tipo de línea de vector. Ya lo pueden también, como les enseñé, buscar lo que es un SVG. Es un vector de líneas para crear imágenes. Y tiene un fill. Entonces yo puedo trabajar. El fill sería llenado. Y lo lleno con una variable, que es shadow color light. Por eso estoy reutilizando una variable. No tengo que escribir el color. Si yo busco el shadow color light, tengo este color. Si yo ahora lo grabo, fíjense que esta pasó a ser casi imperceptible, casi que ni se nota. Ese es el momento en que el botón está apagado, el tema light. En realidad apagado, en realidad está prendido, pero quiero decir que no quiero que se vea el objeto con un color fuerte. Ahora paso acá. Es exactamente lo mismo, pero este es para el modo dark. Bien, ¿por qué? Porque yo tengo acá un light y acá tengo un dark. Quiere decir al SVG, que está en negro, no lo quiero en negro obviamente, entonces le pongo que tenga un fill de un color puro y netamente amarillo. Si yo esto lo borro, se pone amarillo, pero realmente no contrasta demasiado con el fondo y realmente queda muy feo. Acá es lo que hago, es lo siguiente. Le agrego lo que se llama la función stroke para los SVG.
le pongo un stroke, pero el stroke me lo marca demasiado y que hace que el botón no quede real. Entonces, para que quede real, simplemente hago que el stroke, el tamaño del stroke sea de 0.1, o dicho de otra forma sería 0.1. No llegamos ni al 10% de 1. Un stroke muy suavecito. Y si yo guardo, casi imperceptible, yo pongo por ejemplo un stroke de 3, se nota un poquito más. Ustedes pueden jugar con estos valores al tamaño del stroke que ustedes quieran. Me gusta en 0.1, es casi imperceptible, pero se nota. Luego pasamos a lo siguiente. Ya finalizamos con esto. Y el LG Clicked y el Dark Clicked. Así quiere decir, vamos a hacer. Esto lo voy a llenar con otro color y este va a ser un gradiente claro y este va a ser con un gradiente oscuro. ¿Por qué? Y el stroke lo paso a 0. Este es el estado, el LG Clicked y el DK Clicked. Estas clases van a ser cuando yo haga clic al botón y pase el tema oscuro. Ya lo van a ver porque lo digo. Si yo esto lo guardo, no pasa nada, nada va a cambiar. Bien. Ahora si hago clic, no pasa nada porque no hemos configurado el JavaScript. Pero lo que le estoy diciendo es que en algún punto, cuando yo cargue el JavaScript, le voy a decir que el DKClicked, o acá la clase DKClicked, por ejemplo, en el index, acá en Dark, se va a llamar DKClicked. Es más, si lo dejo, no tiene que pasar nada. ¿Bien? Pero ya van a ver por qué. Entonces va a tomar o Dark o DKClicked. ¿Me entiende? Vamos a hacer un intercambio de clases entre Dark y DKClicked. Dark y DKClicked. Ahora se me apagan porque llamo a la clase, pero yo no la necesito la clase, entonces la voy a sacar. Y ahí podemos a que se prende el amarillo. Bien. Ahora sí, ya habiendo hecho esto, paso a la parte del JavaScript, que es muy cortita, muy rápida. Y simplemente para que entiendan. ¿Qué es lo que... Vamos a verlo acá en el botón. ¿Qué es lo que quiero hacer primero? Que cuando yo haga clic, cambia las clases que yo quiero que cambie. Suena muy redundante, pero es lo que yo quiero. O sea, quiero que cuando yo haga clic, saque la clase anterior y ponga la clase nueva. Como hacemos acá en el estilo. Quiero que saque la clase Dark y ponga la clase DKClicked. Simplemente quiero que haga eso y lo haga no solo en la clase Dark, sino en la Light, ponga el Light Clicked. Y así, cuando también ponga acá la clase BTN, lo llame BTN, la saque y ponga la clase Clicked. Lo mismo con el encabezado, saque la clase encabezado y ponga la clase, como es que la habíamos llamado acá, Background Clicked. Que sería encabezado Clicked, pero bueno, yo la escribí así, pero quedó así. Eso es todo lo que necesitamos de CSS. Vamos al app.js. Primero lo que vamos a hacer es crear una constante, puede ser también un LED, ¿bien? Pero bueno, yo trabajo con constante, pero no vamos a estar modificando el JavaScript. Y vamos a crear btn. Le pongo el btn porque quiero, porque puedo y porque hago referencia al botón. Y le voy a decir que a la clase btn va a ser igual a document.getElement by class name. Bien, al colocar esto le estoy diciendo, crea una variable que es constante, que se va a llamar btn, que le va a guardar adentro lo que esté en lo siguiente. Va a ir al documento, acá al index, al documento, y va a buscar un elemento que tenga el nombre de la clase, y yo acá le voy a poner btn. Bien. ¿Qué quiere decir? Le estoy diciendo que guarde en una variable btn esta información. Vaya al documento, busque la clase btn. O sea, vamos al documento y busco la clase de todas las que hay acá, la clase btn. Y acá la tengo, div class clicked espacio
btn y aquí está la clase btn. Las clases las podemos separar, bien, lo que no pueden, o sea, si hay un espacio, pertenece a una clase nueva. Puedo llamar otra clase si quisiera que se llame btn2 y la cantidad de clases que yo necesite. En este caso necesito solamente dos clases. Una clase btn, que es el botón light cuando está en el tema light, y la clase btn cuando está cliqueado. Entonces, volvemos acá. Guardo en esta variable btn todo lo que haya dentro del botón de la clase, quiere decir todos los SVG. Bien, pero con eso no hacemos nada. Ahora sí, vamos a pasar un poquito más abajo y digo que btn, pero vamos a explicarlo un poquito. Yo voy a hacer un console, porque esto sí es bueno. Esto es console.log btn. Si yo hago un console log de btn, bien, voy acá, inspeccionar elemento, y voy acá a consola. Fíjense lo siguiente que me arroja la consola. Me dice que cuando guardo la clase btn dentro de la variable y constante btn, y acá quiero que me la muestre en la consola, me dice que es una colección del HTML que tiene una opción interna. Tiene un largo de 1. O sea, en la posición 0, esto para que cuando entiendan el JavaScript, tienen que entender que un objeto tiene varias posiciones y la posición 0 es div clicked btn. Y fíjense que es un div, acá es muy chiquito, pero bueno, si se puede leer acá dice div.clicked.btn, o sea, es un div que tiene la clase clicked y la clase btn. Si miramos es exactamente esto, es un div que tiene una clase clicked btn. El problema es que está en una posición, y está en la posición 0. Si yo intento acceder al JavaScript desde simplemente decir console log btn, no va a funcionar. Pero si yo le digo que quiero acceder al índice de ese array, al índice 0, y guardo y vuelvo a llamar, ahora cuando ingreso, el log ya no es como el anterior. Ahora ya no es una colección de HTML. Ahora es un div de la clase clicked.btn. Y esta es la posición que nos interesa. Acá nos interesa estar. Es lo que tenemos que hacer. Esto sí lo hacen por getElementClass, por byClassName. Bien, ¿por qué lo hago así? Voy a mostrarle otra cosa. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a construir un const btn 2. Va a ser exactamente lo mismo, pero document.querySelector. Y acá le voy a decir que el selector sea la clase btn. Y hacemos exactamente lo mismo acá abajo, pero llamo al btn2 y le saco el índice 0. Fijémonos ahora qué sucede. Cuando lo grabo, se muestra que el console log, o sea, lo que quiero que muestre en consola del btn0 en su índice 0, cuando voy el element by class name, es lo mismo cuando lo llamo por query selector. Cuando utilizo el query selector y utilizo la clase btn, estoy haciendo exactamente lo mismo. Se muestra exactamente la misma información. Quiere decir, hay dos formas de hacer lo que estamos haciendo. Puedo hacer ir por un índice 0 o ir por un query selector. A efecto de este tutorial, bien, yo voy a ir por el query selector, pero quiero que entiendan que se puede acceder a la información de dos maneras y el getElement by class name se puede utilizar de muchas otras maneras. Pero lo vamos a dejar ahí. Ya sabiendo que esto está bien, bueno, vamos a hacer acá, vamos a sacar btn, acá vamos a poner btn, si grabo, quedamos acá. Pero no es lo que yo necesito por ahora. Bien, vamos a quedar acá. Entonces ahora sí voy a decir btn punto
Ahora sí, pero vamos a recapitular un poquito porque me he explayado bastante. ¿Dónde quedamos? Yo quiero que cuando haga clic acá suceda algo. Entonces, pero todavía simplemente guardé una variable, el div, con la clase clicketBTN. Entonces ahora sí puedo decir que a la variable esta que tiene la clase clicketBTN, bien, le voy a agregar un add event listener, escuchar que sucede agregar un escuchador o algo que escucha que sucede un evento. Cuando sucede un evento, ese evento va a ser efectivamente clic. Así de simple. Cuando se hace clic en la clase clicketBTN va a suceder algo. ¿Qué quiero que suceda? Bueno, lo vamos a traducir bien fácil. Quiero que se arme una función. Esta función que voy a llamar es una función flecha. Súper simple, no es una función muy compleja. Una función flecha. Y quiero que cuando haga clic, bien, si yo hago acá un console.log de btn, quiero que entiendan qué es lo que sucede. Hasta hace un rato, si yo hacía clic no pasaba nada, pero ahora cuando hago clic me muestra el console log. Si hago clic de nuevo aparece acá de nuevo, y así las veces que yo haga clic. Quiere decir, está funcionando, yo hago clic y me está escuchando el JavaScript, está entendiendo lo que le digo. Que cuando haga clic quiero que hagas algo. En este caso ese algo era un console log, pero no quiero hacer un console log. Pero vamos de nuevo. Entonces ahora sí, vamos a pensar, lo voy a recapitular fácil. Quiero que cuando escuche el clic cambie a la clase clicked, para que en los estilos deje de utilizar los estilos que se cargaron acá y cargue los estilos que están en clicked. Bien, entonces la forma fácil de hacerlo es ir acá y decir btn.classList.toggle. Bien, quiere decir, con esto le estoy diciendo que a la variable btn, cuando encuentre un clic, agregue una clase de lista y que sea un toggle. El toggle, esta clase de lista que quiere decir toggle, va a ser intercambiar. Va a intercambiar la clase que existe, que va a ser en estos momentos la clase .btn, la va a cambiar por la clase clicked. Entonces yo le digo clicked. Quiero que cambie a esa clase. Y la magia va a suceder. Porque cuando yo haga clic acá, vamos a bajar un poquito el depurador, ya no lo necesito. Cuando haga clic, cambia. Y empezó a cambiar de color esto. Fíjense cómo el botón ya parece que se aprieta. Es todo lo que necesitábamos. Para arrancar, cambia el botón. Si miramos nuestro estilos, la clase clicked le agrega otro tipo de background y otro tipo de box shadow. Es todo lo que hace. Entonces lo único que hace, cambia el background y el box shadow. La sombra que está acá a la derecha la pasa a la izquierda y la izquierda la pasa a la derecha. Por eso se llama toggle, porque simplemente hace un intercambio entre una clase y la otra. Solamente cuando hacemos el listen. Pero tenemos que cambiar varias cosas, no solo eso. Entonces yo lo voy a poner acá de manera rápida, porque es exactamente lo mismo. Y acá vamos a hacer esto. Y acá lo voy a pasar a mostrar. Fíjense. bgToggle crea una variable que va a sacar que va a buscar dentro de la variable contenedor. En index tenemos la variable contenedor. Bien, contenedor. ¿Y por qué? Porque en los estilos la variable contenedor tiene este fondo de pantalla, este background, que es un background claro. Que yo lo que quiero es que pase a llamarse background clicked. Entonces si vamos acá es exactamente lo mismo. Ya la tengo guardada en la variable background
toggle. Entonces voy a hacer background toggle punto class list punto toggle, lo mismo de hace rato, pero ahora sí lo que quiero es que cambie al nombre de la variable background clicked. Coloco entre comillas background clicked y lo guardo. Si yo hago clic en el botón, no pasa nada, pero vamos a ver qué pasó. A ver, ¿dónde está fallando? Contenedor background clicked. Background igual como elemento. Bien, porque acá yo hice el cambio. ¿Por qué no pasa nada? Porque fíjense que me quedó a mí, lo copié de la manera errónea, porque yo acá utilicé el query selector y acá utilicé el get element by class name. Entonces no va a funcionar. Yo acá lo que tengo que hacer es de manera obligatoria o lo cambio a query selector, como veníamos trabajando, y le agrego el puntito ahí, y ahora sí, cuando haga clic cambia el background, o puedo hacer dejar el element by class name, y lo mismo va a suceder acá. Team LG click document grabo cuando cambio el click y busco al elemento clase light. Si vamos al index, el clase light es este. Ahora quiero afectar a los lunitas y a los solcitos, entonces a la clase light. A la clase light la quiero afectar. Tengo que entonces, si tengo la clase light y la quiero afectar, tengo que poner LG clicked, cambiarlo por la clase LG clicked. Bien, si tengo que hacer eso, vamos a sacar acá y vamos a hacer lo que hicimos hace rato. Pero ahora se llama theme LG clicked, y ahora lo vamos a hacer. Como no quiero cambiar el get element, porque simplemente para efectos prácticos, lo voy a dejar con el índice 0 como hemos visto hace rato. Punto class list punto toggle, y acá entre comillas quiero que llame a LG clicked. Cuando grabo cambia el color de la lunita. Esta lunita se vuelve blanca. Acá si la vemos está como casi transparente, y aquí se vuelve blanca. Es lo único que ha hecho. Lo mismo hacemos acá con dark. Es exactamente lo mismo. Theme LG click índice 0 punto class list punto toggle, y quiero llamar a la clase que ya la tenía predefinida, que la tengo acá en el style. Se llama dkClicked. Vamos acá, clase dkClicked, y la guardo. Si yo hago clic, ahora el que está amarillo pasa a ser oscuro. Bien, nos queda lo último, porque ya está el botón configurado. Nos queda lo último, que es la letra. Se desaparece porque tiene el mismo color del background. Y acá lo tenemos, encabezado. Acá lo vamos a poner query selector simplemente para hacer desastre. Obviamente se trata de trabajar siempre con un estándar, ya sea query selector o get element by class name, pero en estos momentos, a fines prácticos, simplemente para que ustedes entiendan, lo voy a tratar de esta manera. Es exactamente lo mismo, classLead.toggle, y llamo a la clase, y la clase está en el estilo que se llama background clicked. Guardo, y fíjense, perdón, acá hay algo que está mal. Query selector encabezado textchange.classLead.toggle bg clicked. No me está cambiando claro, vamos a ver qué ha pasado. Background color, porque no estoy llamando a la clase correcta, eso es lo que está sucediendo.
acá, perdón, encabezado clicker. Aquí está mi error. Tenía que llamar a la clase encabezado clicker. Y ahora sí. Veamos de nuevo dónde está el error. Tendría que cambiar el color del texto a 200, encabezado clicker, y acá veamos, revisemos. Está con query selector, y al estar con query selector, text change.classlist.toggle. Acá, la estoy llamando mal a la clase encabezado, tengo que poner un punto, porque es un query selector. Y ahora sí, cambia a TeamSwitcher. Bueno, eso es todo el video, se ha hecho un poco largo, casi de 1 hora, pero bueno, explico punto a punto para que ustedes puedan entender cómo crear este TeamSwitcher, que encima es responsive, o sea, funciona no solo con cualquier tamaño de pantalla, no importa en qué tamaño lo tengamos, este TeamSwitcher va a funcionar, siempre y cuando. Bueno, los dejo para que nos podamos ver en otro video y finalizo este video acá. Y bueno, cualquier duda, comentario me lo dejan, por favor. Así yo sigo creando cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, lo dejan en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo seguramente. Muchísimas gracias.